Nos acompaña Ainhoa Marine Goscozábal, coordinadora de programas en la Fundación Mujeres por África. Es profesora del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Economía, ha trabajado como economista para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para África. Ha sido investigadora en el Real Instituto Elcano y en la Fundación Alternativas y es profesora honoraria en diversos cursos de posgrado. Ainhoa, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzaré con una pregunta breve. Una pregunta breve, aunque creo que tardaremos hora y media en contestarla, ¿no? Pero la pregunta breve es, ¿a quién le interesa África en este momento? Salvo a los africanos, evidentemente. Buenos días, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a la UNIR por invitarme. Para mí, la verdad es que es un placer estar aquí y poder charlar sobre los temas africanos desde otra perspectiva, un poco más positiva, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Contestando a tu pregunta, ¿a quién le interesa África? Pues yo creo que a África le tiene que interesar a todo el mundo, desde todas las perspectivas. Pensemos que tenemos un continente con 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas distribuidos en más de 50 países y con unas tendencias de crecimiento demográfico, vamos, las más importantes del planeta se dan en el continente africano. Así que yo te reboto la pregunta y diría, ¿cómo no vamos, ¿no?, a preocuparnos, a ocuparnos y a pensar en África, ¿no? ¿Cómo no nos va a interesar? Pues muchas gracias. Y ahora sí, doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión del seminario Pensar el siglo XXI. Empezamos unos minutos un poco tarde, pido perdón, ha habido pequeños problemas técnicos. Pensar el siglo XXI, pues efectivamente, ¿cómo pensar el siglo XXI sin pensar en África, ¿no? Esta es un poco la idea central, un continente que sin duda va a marcar especialmente la segunda mitad, ya lo está haciendo, pero especialmente la segunda mitad del siglo XXI. Recuerdo que hace años vi una portada del seminario de Economist, que lo sigo regularmente, y la portada era África, the hopeless continent, el continente sin esperanza, ¿no? Yo creo que eso ya no se puede decir así y vamos a verlo a lo largo de esta sesión de hoy, cómo la situación ha cambiado radicalmente, ¿no? Pero sigue siendo extremadamente ignorado. Era la pregunta que le hacía Ainhoa hace un momento, ¿no? En mis clases muchas veces les pregunto a mis alumnos, a los estudiantes, ¿cuál ha sido la guerra más letal del mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, me mencionan muchas, Vietnam, los Balcanes. Nadie menciona nunca, jamás, la Gran Guerra Africana, que fue con enorme diferencia, más de 5 millones de muertos, 202 millones de desplazados, sin duda la guerra más brutal y más letal que ha habido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Seguro que la inmensa mayoría de quienes me están escuchando no han oído hablar jamás de ella, ¿no? Este es el problema de África, no se habla de África. Si vemos la prensa, vemos los periódicos, los telediarios, rara vez aparece África. Es un continente desconocido e ignorado, las dos cosas. En parte por su historia. La historia africana es muy torturada, se incorpora a lo que es la gran expansión occidental a través de la esclavitud, un evento terrible en la historia de la humanidad. Eso da lugar al África colonial. Puedo recordar que cuando yo era niño y estudiaba geografía, los mapas de África eran todo mapas de colonias. Había entonces dos países independientes únicamente, Etiopía y Liberia. El resto eran colonias inglesas, colonias francesas, colonias italianas, alemanas, alguna española. África se lo habían repartido las potencias coloniales europeas en la Conferencia de Berlín, por cierto, trazando fronteras arbitrarias que han separado y juntado lo que no se podría ni separar ni juntar, y dando lugar a países extraordinariamente difíciles de articular. La descolonización de los años 50 y 70 va a dar lugar a más de 50 nuevos países. Creo que en este momento, si no me equivoco, son 54 o 55 con Sudán del Sur, ¿no? Por lo tanto, es un país, es un territorio enorme, En términos geográficos, los mapas, las proyecciones clásicas en los mapas no representan correctamente lo que es. En África caben China, India, Estados Unidos, Europa, y todavía sobra territorio. Es gigantesco, lo cual quiere decir que las distancias que hay dentro del continente son distancias enormes, que es un territorio muy fragmentado, extremadamente diverso, variado,
los europeos, los españoles, tendemos a pensar en África del Norte, musulmana, árabe, etcétera, y en África subsahariana, pero esto es muy incorrecto. En el África subsahariana hay al menos 4 o 5 regiones, en África del Golfo de Guinea, hay una África del Este, una África Central, una África del Sur, muy distintas, con sociedades muy distintas, países que tienen más de 100 lenguas dentro de ellos, por lo tanto, una enorme diversidad. La demografía, lo mencionaba ahora mismo Ainhoa, es la única continente, región del mundo que va a continuar creciendo hasta finales de este siglo. Se estima que para entonces sean del orden de 4.200 millones. Eso es una barbaridad. Un país como Nigeria puede que llegue a tener 800 millones de habitantes y lo tenemos como quien dice al lado, ¿no? La democracia está pasando serias dificultades. Hemos tenido en los últimos tiempos golpes de Estado pues en Malí, en Burkina Faso, en Guinea, en Níger, recientemente en Senegal. Sin embargo, tiene gigantescas riquezas naturales, enormes riquezas naturales, y la consecuencia es que algunos de los países que están creciendo más rápidamente en el mundo en este momento son africanos. Concretamente, según el Banco Mundial, en el 2024 los 3 países del mundo que van a crecer más son Níger, Senegal y Ruanda, ¿no? Por lo tanto, en el momento del despegue, un despegue confuso, pero de un despegue claro. Una región olvidada de Europa, no temo, Europa se ha retirado del continente después de esa ocupación colonial a la que aludía anteriormente, olvidada también en buena medida por los Estados Unidos, que no le prestan excesiva atención, mimada por China, claramente, y ocupada también por las tropas Wagner, ahora son los Africa Corps de Putin, que están ocupando alguna región. África es el futuro, sin la menor duda, es un continente con el que tenemos que contar, es enorme, es extraordinariamente importante. No podemos menospreciarlo como hemos venido haciéndolo prácticamente hasta ahora. La pregunta sería, Ainhoa, África es el futuro, pero ¿qué futuro? Muchas gracias. Pues sí, a mí me gustaría empezar la presentación que he traído preparada, algunas imágenes, ¿no? Y algunas ideas de fuerza sobre el continente africano, precisamente para entender mejor esto de lo que Emilio estaba hablando ahora, ¿no? De esa heterogeneidad inmensa que tiene el continente africano, de esas proyecciones de crecimiento económico que sitúan a los países africanos como los países que más van a crecer en el año 2024. También hablar de las proyecciones demográficas, evidentemente hablar, por supuesto, también de la escena internacional y el lugar que puede y que está empezando a ocupar el continente africano en la escena internacional. Los mensajes clave con los que yo quería empezar precisamente tienen que ver con esto, ¿no? El primer mensaje clave, esa idea de fuerza, sería que tendemos a hablar de África como si fuera un único país, a hablar de África como un todo homogéneo, con unas imágenes muchas veces estereotipadas de conflictos que nos llegan, que son reales. Es verdad que hay golpes de Estado, ¿no? Pero también es verdad que hay países con democracias relativamente estables, y es verdad también que hay pobreza y que en el continente africano tenemos mucha pobreza, pero también tenemos riqueza, como veremos en otros aspectos, ¿no? Entonces, esa primera idea que se maneja mucho en los ambientes africanistas, en las que se dice que África no es un país, ¿no? Esta es la primera cuestión, el primer mensaje clave. Por otro lado, creo que ya hemos hablado varias veces los dos sobre el tema del potencial demográfico, ¿no? Que se puede observar como una amenaza, pero que no me gustaría a mí que quedara esa imagen, ¿no? De que el potencial y lo que van a crecer los países y la población de los países africanos quede como una amenaza, sino todo lo contrario, como una oportunidad. Volver también sobre esta idea de la economía, ¿no? Cómo están funcionando las economías africanas, porque esa idea de pobreza es real, pero también esa idea del crecimiento económico africano en algunos países va a ser claramente muy llamativo. Y igualmente me gustaría traer también a esta charla un tema fundamental, que es una iniciativa muy ambiciosa que los países africanos tienen en marcha, que es muy poco conocida en el ámbito español, que es el Área de Libre Comercio Continental Africana, que es una especie de mercado común integrado entre todos los países africanos, que esa es una iniciativa muy importante en la que hay mucha ambición política y mucha apuesta política por ponerla en marcha. Y luego, finalmente, terminar con algunas ideas sobre cómo África cada vez importa más en la geopolítica internacional y cada vez tiene, incluso yo diría, más fuerza, ¿no? Por eso me gustaría estructurar la presentación, por así decirlo, en estos 4 primeros puntos: la parte de la heterogeneidad
y tratar de dar algunos ejemplos para que se vea muy claro que África no es un país y que desde luego hay que acercar la lupa y ver las cosas más al detalle. También hablar del ciclo económico, también del área de libre comercio continental africana en tercer lugar, y acabar con el papel de África en ese mundo, en ese nuevo orden internacional cambiante, ¿no?, en el que surgen nuevos actores. Lo comentaba Emilio y yo lo he traído aquí como la primera imagen, ¿no? Lo primero, esa idea de continente inmenso, ¿no?, que es el título de esta charla, lo vemos con esta idea de que en el continente africano, que a lo mejor desde la perspectiva europea lo imaginamos en un mapa mundi en nuestras cabezas y nos parece que Europa es como mucho más grande que el continente africano, y no es así. En realidad, toda Europa cabe dentro, junto con, tenemos que sumar China, tenemos que sumar la India, y podemos sumar además Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de la inmensidad, aunque sea territorial, desde el punto de vista territorial de un continente que llamamos África y que muchas veces, ¡pum!, lo analizamos como si fuera un solo bloque. Los países que se mencionaban antes, ¿no?, son un montón. Estamos hablando de 54 o 55. ¿Cómo es eso? Hay 54 o hay 55. La Unión Africana, que es la principal entidad supranacional en el continente, tiene 55 países miembros porque reconoce al Sáhara, ¿no? Y si no, pues desde otras perspectivas hablas de 54 países, ¿no? Países, como hemos comentado aquí, países con una población enorme, y países como Seychelles, que son con menos de 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, esa heterogeneidad la observamos claramente en el tamaño de los países y los habitantes que viven en cada uno de los países. Las tendencias demográficas son las que hemos comentado. Desde luego se está produciendo una explosión demográfica en un continente que en este momento tiene ya más de 1.300 millones de habitantes y que está, que para el año 2050 podría llegar a tener 2.500 millones de habitantes, ¿no? Hay estimaciones que dicen que en el 2050 1 de cada 4 personas que viva en el mundo será africana, o sea, un 25% de la población mundial. En este gráfico lo que podemos ver es esa raya discontinua que tenemos, que sería la población actual, de aproximadamente unos 8.000 millones de personas. Vemos que África, que es la parte en azul más suave, no es en este momento en la raya de puntos discontinuos una parte importante de la población mundial, pero si observamos cómo va creciendo esa franja en azul más claro a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que la proyección de población es enorme, ¿no? En un momento, pues se mantiene más estable, y donde vamos incluso que la población asiática va a ir descendiendo a partir de un momento determinado, y sin embargo la africana sube para arriba. Estas gráficas yo creo que son bastante ilustrativas de lo que va a pasar, y es algo que está pasando ya, ¿no? Por otro lado, también la cuestión está en analizar país por país. En este momento, los principales países del mundo, en términos de población, no son países africanos. Tenemos aquí 3 columnas. En la primera veríamos lo que eran los países más poblados en 1950. La segunda columna son los países más poblados en el año 2020 y las proyecciones para el 2100. Y lo que tenemos en color naranja son los países africanos. Entonces, en el año 1950, los países más poblados del mundo, como vemos, estaba China, estaba India. En el 2020, que sería la tendencia más actual, tenemos China e India, aunque, por hacer una pequeña corrección, India ya es el país más poblado del mundo desde hace, yo creo que un par de años, ¿no?, al menos, ¿no? Pero efectivamente en el 2100, que es donde me gustaría que nos fijáramos, lo que tenemos ahí es una columna donde aparecen de repente varios países en sombreado amarillo, que son los países africanos. Es decir, aquí vemos que ya no es un solo el tamaño de población, sino que los países más poblados del mundo, la mayoría van a ser países africanos. Estoy pensando en Nigeria, de la que ya hemos hablado en la introducción, lo comentó Emilio, pero también Etiopía, Tanzania, Egipto. ¿Qué pasa entonces? Que esto se va a trasladar también a el fenómeno del urbanismo y las ciudades, ¿no? Porque las ciudades en África son también, como ha sucedido en Europa, un polo de atracción. La gente tiene en las ciudades más oportunidades de empleo, acceso a mejores servicios, y son, por tanto, polos de atracción para trabajadores. En este momento tenemos, como vemos, pues esas ciudades con esos tamaños de población, aproximadamente más de 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes, pero es que las proyecciones en el futuro, esas ciudades van a crecer de una manera tremenda, ¿no? Tendremos del orden de más de 5 o en torno a 5 ciudades con más de 10 millones de habitantes, ¿no? Fundamentalmente tendríamos la ciudad de Lagos en Nigeria, Abidjan en Costa de Marfil, etcétera, ¿no? Entonces tendremos superciudades, algunas de las cuales ya lo son, pero en el futuro lo van a ser más. Esto plantea, desde luego, también muchas posibilidades de un montón de población que necesita muchos servicios, pero también un montón de población que hay que organizar, que hay que ordenar en términos de urbanización, de acceso a temas sanitarios, etcétera. Si saltamos ahora al mundo de la economía, dejamos la demografía, dejamos las ciudades y saltamos a la economía,
Bueno, este es un mapa muy clásico que se suele poner, que identifica que cada país africano pues tiene o está especializado en algunos tipos de producción, ¿no? Y en parte es así. Es verdad que en África encontramos algunos países que tienen la suerte de tener petróleo y gas natural. Hay grandes productores, como es el caso de Nigeria, Angola, Argelia, Guinea Ecuatorial, Libia, y algunos de ellos muy importantes para la economía española. Nigeria probablemente el proveedor más importante, no solo de petróleo, sino también de gas natural. También tenemos pautas de países que son exportadores de materias primas como cacao, té, café, etc. Eso también lo hay, ¿no? Pero también de metales preciosos, diamantes, uranio. Y en el continente africano podríamos pensar que bueno, esta abundancia de recursos naturales es muy buena para sus economías. Pero aquí hay que hablar, como siempre, de la paradoja de los recursos naturales, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes, una paradoja es cuando tú crees que algo va a pasar de una determinada manera, la consecuencia es lógica y sin embargo sucede justo lo contrario, ¿no? Entonces entendemos que tener muchos recursos naturales es bueno para un país, puesto que los puede explotar, los puede vender, etc. En el contexto africano, tener muchos recursos naturales genera muchas veces corrupción, genera también conflictos con países vecinos, genera condiciones de trabajo, por ejemplo en el Congo, con las minas de coltán, que no son las deseables, ¿no? Entonces es verdad que África también es un continente de paradojas. Es verdad que también hay que distinguir, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, yo traigo aquí un cuadro de exportaciones de un país que aparece a la derecha con esos granos de café encima. Estos son los principales productos exportados al mundo por este país en concreto y, como vemos, hay aquí una clara dependencia de las exportaciones de café y de oro. Este país es Etiopía, el que aparece aquí, pero a mí me interesa porque hay un apartado en el que a lo mejor vemos un poquito peor, que es ese que pone en azul, empieza con aircrafts, y a la derecha, en azul oscuro, que son textiles. Entonces, por ejemplo, en Etiopía hay un proceso de industrialización muy fuerte y hay mucha inversión en este momento en hacer de Etiopía una red de producción, un centro de producción de textiles. Y de hecho se están creando parques industriales. Esta es una foto de trabajadoras etiopías en Addis Abeba, en la capital, y hay una red empresarial y cada vez hay más empresas europeas que buscan en Etiopía, por ejemplo, empresas como H&M, etcétera, empezar a producir allí. Entonces, esta idea de que África es un páramo desierto de industria no es verdad, ¿no? Es decir, hay países con más industria tradicionalmente, como es el caso de Sudáfrica, pero también hay países que están generando nuevas industrias, como es el caso de Etiopía con el sector textil. Este es un ejemplo de país, pero es verdad que hay otros ejemplos de países que no se dedican a exportar café, sino que fundamentalmente he traído aquí otro país, exportan petróleo y gas natural, ¿no? Este país que aparece aquí es Nigeria. Y como vemos, es interesante contrastar la parte de la izquierda de la imagen, que es lo que Nigeria exporta al exterior. Como vemos, más del 70% es petróleo, pero es interesante porque a la derecha vienen las importaciones de Nigeria. Y en las importaciones de Nigeria vemos que importan a su vez petróleo refinado. Y esto es bastante común en el contexto africano, en el que tú tienes un producto, como es el petróleo crudo, lo exportas y lo vuelves a comprar, pero refinado. Esto no tiene sentido económico, en el que tú estás comprando algo que está más elaborado y que te sale más caro, que además lo has vendido tú, ¿no? Esto pasa, la explicación está en que falta capacidad de refinar ese petróleo y por eso hay que mandarlo fuera, ¿no? Pero también es cierto que el tema de las refinerías y de la capacidad de refinar de los países africanos cada vez va más en aumento. Por ejemplo, aquí aparece una foto de Aliko Dangote. Aliko Dangote es uno de los millonarios más supermillonarios del continente africano, que está en este momento, y yo creo que ya está terminada, su refinería, la refinería Dangote, que se llama. Él hizo su fortuna con el cemento y tiene una gran apuesta de inversión por aumentar la capacidad de refino. Hay otras refinerías en Nigeria, pero esta se va a convertir, ahora no creo que está a plena capacidad, pero cuando esté a plena capacidad podría ser de las mayores refinerías del mundo. Y es que África necesita mucha energía que tienen, pero tienen también que ser capaces de transformar en uso productivo. Sigo en el ámbito de la economía, que es un poco más duro, pero yo creo que esta imagen sirve para trasladar de una manera muy clara que los países, hay unos grandes, hay otros pequeños, y lo mismo pasa con las economías. Hay economías grandes, súper grandes en el continente africano, y economías muy pequeñas. Las más importantes, las que aparecen aquí, tendríamos Nigeria, Sudáfrica y Egipto. En realidad, ya este año Egipto es la economía más grande, pero como está muy pegada en términos de Producto Interior Bruto,
Sabemos que el tamaño de las economías se mide con el Producto Interior Bruto, y a más Producto Interior Bruto, por tanto, más tamaño de la economía. Pues si yo tomo como referencia cuánto es el PIB de cada país africano, en este momento Egipto ha superado a Nigeria. Pero bueno, podríamos decir que las tres principales economías africanas, lo que serían Alemania y Francia de Europa, pues en África serían Nigeria, Egipto y Sudáfrica, ¿no? Serían estas tres economías. Pero es que también en la margen inferior vemos que hay economías pequeñísimas. Entonces, de nuevo esa idea de que África no es un país, África es una inmensidad con países y economías de diferente tamaño, ¿no? Es verdad que son economías muy grandes, pero es verdad que si los ponemos en términos relativos, pues bueno, es verdad que Nigeria, Egipto son economías muy grandes, pero serían comparativamente hablando con el tamaño de la economía, por ejemplo, austríaca o argentina. Es decir, que en términos internacionales no son economías comparables a las grandes economías europeas, por ejemplo, o Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero dentro de su continente son las superpotencias económicas. De nuevo, también intento hacer un esfuerzo en desagregar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de economía hablamos del Producto Interior Bruto, hablamos de lo que cada actividad económica aporta al PIB, que al final es un número, y si distinguimos a las diferentes regiones que comentó Emilio en la introducción, África del Oeste, África del Este, África del Norte, pues hay diferencias, ¿no? En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, como el tramo verde de cada círculo es la importancia de la agricultura en cada economía. Pues no es lo mismo si estamos hablando de los países que están situados en África del Norte, que representaría un 12%, que países, por ejemplo, situados en el este de África, donde es más de un cuarto de la actividad económica, ¿no? Entonces, depende de la región, la agricultura es más o menos importante. Y alguien ahora está pensando, pero yo pensaba que en los países africanos casi todos se dedicaban a la agricultura. Bueno, esta siguiente presentación sí que corresponde un poco más con esa idea que tenemos de África es un país donde hay agricultores fundamentalmente, ¿no? Donde se trabaja agricultores y agricultoras, porque la mujer está, por supuesto, muy, muy implicada en el trabajo rural, ¿no? Si vemos la parte de la izquierda, ese círculo que aparece ahí es la distribución del empleo en el continente africano, ¿no? Entre agricultura, industria, servicios. Entonces, bueno, evidentemente es verdad, ¿no? La mayor parte de la población que trabaja en el continente africano, como vemos, está en un 46% ahí dedicada a la agricultura, pero luego tenemos un 40% de africanas que trabajan en el sector servicios, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un primer estereotipo que yo quería romper, ¿no? Es verdad, hay mucha producción agrícola, hay muchas personas trabajando en la agricultura en los países africanos, pero también en el sector servicios. E incluso en la parte de la derecha vemos que también se observan diferentes tendencias regionales, y no es lo mismo las personas que trabajan en la agricultura en una zona o en otra. ¿De dónde venimos en economía? Es decir, venimos de un ciclo económico recesivo y vamos bien, estamos mejor ahora, Yo creo que Emilio ya da algunas pautas, ¿no? de la proyección económica tan positiva que hay para este año, ¿no? Y también ha mencionado esta portada. En el año 2000, es verdad, la revista Economist publicó esta portada donde se veía a una persona joven, casi un niño, ¿no? en temas de armas, de guerra, etc. Y sin embargo, 11 años después, el mismo Economist publica esta nueva imagen de portada con el Africa Rising, ¿no? E incluso en el 2013, Africa Aspiring. Es decir, en prácticamente una década, algo más de una década, se ha cambiado radicalmente la imagen que en el mundo se tiene del continente africano, ¿no? ¿Y esto por qué es, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a algo que se percibe por los analistas económicos. Y, por ejemplo, lo que tengo aquí es una pequeña imagen de una publicación del Economist del año 2011, ¿no? Donde ya hay una percepción mucho mejor de las economías africanas y ya no se piensa que es un continente desahuciado, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque se elabora un ranking de cuáles son las economías que más están creciendo en el mundo en el año 2011 y resulta que muchos de los países africanos, ¡pum!, se cuelan ahí, los vemos aquí en negrita, como pues si son países africanos los que ocupan el top 10 de las economías que más crecen en el mundo, ¿no? Y entonces empieza a cambiar una percepción. ¿Qué está pasando en África? ¿Por qué de repente hay países que se cuelan en esos rankings internacionales y están al mismo nivel que China, India, las economías emergentes del momento? Es verdad que hay un arranque de industrialización en muchos de estos países y también un ciclo de precios de las materias primas expansivo. ¿Esto qué significa? Significa que muchos de estos países vendían petróleo, gas natural y, claro, había un auge de precios altos y si tú lo que vendes sube su precio, pues evidentemente tu economía va mejor, ¿no? Pero bueno, lo que yo trato de trasladar aquí es de que hay un cambio en la percepción de los países africanos desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y en el año 2023
Bueno, para las tres principales economías que tenemos aquí, las tasas de crecimiento económico Egipto al 4,1, ¿no? Eso explica por qué Egipto ha pegado ese salto en el ranking, y he puesto la tasa de crecimiento económico de España, ¿no? Porque sabemos que estamos en una época complicada, pero sabemos que no hay una recesión y que España crecía 2,4. Estos países crecen mucho más. Pero cuando nos vamos al PIB per cápita, cuando intentamos obtener el ingreso por habitante de cada uno de estos países, que sí son países súper crecedores, por llamarles de alguna manera, nos encontramos con rentas per cápita bajísimas, ¿no? En el caso de Nigeria, $6.000 al año por habitante, ¿no? Comparado con una Sudáfrica, también es un país africano, pero son $16.000 al año por habitante, y claro, evidentemente muy lejos de una renta per cápita española en torno a los 50.000, ¿no? Ajustada por nivel de precios. Entonces aquí también vemos que los países africanos crecen, van a crecer mucho, pero no todos van a crecer por igual, ¿no? En definitiva, esa es otra idea interesante. Uy, se me ha ido para un segundo, por favor. A ver. Este da, ¿no? Sí, aquí. Bueno, esto es una manera visual de ver las proyecciones de crecimiento económico. Lo que aparece en la parte superior izquierda es lo que pasó en el año 2020 con el COVID. Aquí todas las economías del mundo entraron en recesión porque la actividad económica cayó, se paralizó con los confinamientos, y en muchos países africanos sucedió lo mismo. Es decir, el COVID afectó también la actividad económica y muchos gobiernos africanos aplicaron confinamientos muy duros, lo cual hizo además que muchas personas que hacían su ganancia diaria de dinero vendiendo cosas en la calle, pues claro, dejaran de obtener ningún tipo de ingreso, ¿no? En el contexto europeo hubo sufrimiento económico por el COVID, claro que sí, pero bueno, mucha gente pudo teletrabajar, los ERTEs suavizaron el impacto. En el contexto africano esto fue especialmente grave. Pero en el 2023, en este caso 2024, aquí ya podemos ver... Sí. Aquí ya podemos ver cómo las previsiones económicas son bastante mejores, y los países que en este mapa mundi que aparece a la derecha están sombreados más fuerte son los países que, en opinión del Fondo Monetario Internacional, más rápido van a crecer. Yo creo que las que tengáis un poco más de conocimiento geográfico veréis enseguida cómo la India tiene un color muy oscuro, las proyecciones de crecimiento económico para la India son muy fuertes, pero si nos vamos al continente africano veremos ahí también proyecciones muy fuertes y colores muy oscuros para muchos países africanos, ¿no? Es decir, esta idea de África es un continente muy grande y algunos países van a crecer mucho. El tercer tema que quería comentar es sobre este proyecto que he mencionado al inicio, el Área de Libre Comercio Continental Africana. ¿Qué es esto, no? Esto es un tema que entramos claramente en el ámbito comercial, en el ámbito económico. Es un proyecto enorme que me da también la excusa para explicar otras cosas, ¿no? Entonces, he mencionado antes la Unión Africana. La Unión Africana es un organismo que es el más importante en el continente africano, es supranacional. Se podría decir que es algo parecido, salvando las distancias, a la Unión Europea, pero tiene una ambición muy parecida a la Unión Europea y también tiene un conjunto de instituciones muy parecidas a la Unión Europea. Bueno, pues esa Unión Africana tiene una agenda de desarrollo que se llama la Agenda 2063. Creo que probablemente podemos pensar en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que suenan mucho, pero hay que saber que los propios africanos, a través de la Unión Africana, tienen una agenda de desarrollo y unos objetivos. Y esta Agenda Africana de Desarrollo, que es suya, es la Agenda 2063. Dentro de esta Agenda 2063 lo que tenemos es una serie de proyectos estrella, ¿no? Lo que se llaman los flagship projects, que son en torno a unos 14. Entre esos proyectos hay muchas cosas. Por ejemplo, yo he incluido aquí el objetivo de tener una red de alta velocidad ferrovial, de trenes de alta velocidad que conecten las principales capitales africanas. También tienen el objetivo, en el marco de la Unión Africana y de esa agenda, de poner en marcha un pasaporte común para todo el continente. Es decir, que tienen muchas ambiciones, ¿no? También, por supuesto, tienen el objetivo monetario de poner en marcha un banco central un banco central africano, ¿no? Y también el compartir una moneda continental. Parte de esta agenda ambiciosa, parte de estos 14 proyectos emblemáticos de la Unión Africana, se refieren también a esto, la puesta en marcha del Área de Libre Comercio Continental Africana. Entonces, el Área de Libre Comercio Continental Africana es un proyecto que ya está funcionando, no es algo que vaya a suceder en el futuro, es algo que ya se ha firmado, que lleva un tratado de Strass, se firmó en el año 2018, esto fue un avance importantísimo porque de los 55 países de la Unión Africana hubo 44 que ya de salida, que es mucho, firmaron el tratado. Luego han ido uno detrás de otro todos los países africanos firmando el Tratado de Libre Comercio Continental Africano, pero ha habido
un solo país que no ha firmado de los 45, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una agenda para hacer ¿qué? Pues esta agenda que está puesta aquí, estos objetivos, estos compromisos políticos son para eliminar todos los aranceles y todas las barreras no arancelarias entre países africanos. Es decir, convertir a los países africanos y al continente en una especie de mercado único. Algo que en Europa lo conocemos muy bien, porque tenemos nuestro espacio de mercado común con las libertades de circulación, de poder exportar productos Francia, Portugal, España, Alemania sin ningún tipo de arancel, ni ninguna barrera técnica, ni ninguna barrera sanitaria. Pues eso en el continente africano se ha puesto ya en marcha desde 2018. No es que haya desaparecido todos los aranceles en este momento, pero están haciendo ese camino, ¿no? Y la agenda, además del área de libre comercio continental, es muy importante porque tiene también el objetivo de que África comercie más con África. Es decir, que los países africanos le compren más a sus vecinos y, por tanto, menos a los que no son sus vecinos, es decir, menos a la Unión Europea, que es a lo que normalmente es el socio comercial por referencia, pero también menos a China, etcétera. Quieren, digamos, llevar las cadenas de valor a su propio territorio. Es decir, esto que veníamos antes de yo tengo el petróleo, pero lo exporto, lo refinan fuera, lo vuelvo a comprar. Exactamente igual con un montón de productos de la cadena de valor. Lo que se quiere es traer las cadenas de valor al continente africano. Esto no es una cosa nueva, la Unión Europea en cierto sentido también lo desea, ¿no? Yo creo que el COVID puso en marcha y bueno, nos hizo sentirnos a todas las economías más vulnerables, ¿no? Que dependíamos en exceso del exterior y de, por ejemplo, países como China. Y entonces, dentro de esa idea de desglobalizarnos, bueno, pues los países africanos lo que quieren es comerciar más los unos con los otros. Y este proyecto es un proyecto estrella dentro de este objetivo. Y finalmente, el papel de África en el campo de las relaciones internacionales. Creo que esto es algo al que prestar muchísima atención. Yo soy economista, yo creo que Emilio nos lo va probablemente a desarrollar mucho mejor, ¿no? Pero la realidad es que el continente africano cada vez importa más en la escena internacional a nivel político, ¿no? Y yo traigo aquí, bueno, estas 5 razones para entender por qué África importa cada vez más también en la política internacional. La primera tiene que ver con la propia Unión Africana. La Unión Africana, lo he comentado antes, es un organismo que representa los intereses de los países africanos y se ha incorporado recientemente al grupo del G20, ¿no? Esto significa que el G20, que sabemos que es el grupo de los 20, donde se incorporan las principales economías emergentes del mundo, está China, está India, está Rusia, pero hay países de todo el mundo, cada vez tiene más poder y bueno, pues el último miembro que han admitido es la propia Unión Africana. Para la Unión Africana esto es un triunfo porque es un organismo africano que se le reconoce como interlocutor válido en nombre del continente. Pero es que además países sueltos están entrando en ese grupo también de países emergentes que son los BRICS. Tenemos el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que montaron su propio banco en el año 2014, es decir, con unas ambiciones muy claras de convertirse también en un actor relevante que haga equilibrio con el enorme poder que tiene Estados Unidos. Pues bueno, Etiopía y Egipto han formado desde el 1 de enero del 2024 y son parte también en este momento de los BRICS. Luego, además, África cada vez tiene más peso de voto en la Asamblea de Naciones Unidas, ¿no? Cada vez tiene más poder. ¿Y esto por qué es así? Pues porque la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque no toma decisiones vinculantes, pero sí es un lugar donde los países se retratan. Si se vota una resolución para condenar a Rusia por la invasión de Ucrania, todos los ojos se vuelven a ver qué países han votado a favor o en contra de esto, ¿no? Entonces, los países africanos representan más del 25%, si no recuerdo mal, un 28% del voto de la Asamblea General de Naciones Unidas y sorprendió mucho porque ha habido una gran cantidad de ellos que han votado absteniéndose para condenar la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, luego podemos hablar de eso, pero ya significa o ya demuestra que los países africanos pueden sorprender en sus votos internacionales y que representan un peso importante cuando se votan cosas en Naciones Unidas. Luego, además, hay una idea clave y muy importante que tiene que ver con los recursos energéticos. Probablemente todo el mundo piense, bueno, es que África y sus recursos han sido importantes toda la vida. Siempre hemos prestado atención a África porque tenía muchos recursos, minerales, no minerales. Bueno, pero es que ahora esa importancia adquiere más poder o es más interesante porque resulta que en África hay un montón de lo que se llama minerales críticos, litio, cobalto, grafito, cosas que se necesitan para toda la transición energética que tanto quiere la Unión Europea. Y mucho de eso se produce en África. Y además, también los países europeos miran a África con más cariño porque cuando se dejó de comprar o se intentó dejar de comprar petróleo a Rusia, pues apareció la necesidad de comprar a otros proveedores y los países africanos tienen petróleo y tienen gas natural, ¿no? Entonces también se miró para allá. Y de nuevo volvemos
en la última razón a los mercados africanos. Mercados africanos de población creciente, ciudades crecientes, con ingresos crecientes, que también son muy atractivos para las empresas. Las empresas españolas quizá más tímidamente, pero quieren empezar a hacer negocios allí. Lo hacen las empresas chinas, lo hacen también las empresas europeas, y las empresas españolas yo creo que cada vez, aunque de forma más lenta, están interesadas en los mercados africanos, ¿no? Yo he tenido la ocasión de coincidir con GB Foods, una empresa del sector agroalimentario catalán, y me han contado cómo tienen sus fábricas de fabricación en varios países africanos y con gran éxito, como una estrategia de implantarse en estos mercados africanos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya finalmente mi última imagen va para un guiño a la fundación en la que estoy ahora colaborando, que es la Fundación Mujeres por África, donde consideramos que el motor del desarrollo y del crecimiento africano está desde luego en las mujeres, ¿no? Y no, por eso he querido este último guiño con esta última transparencia sobre el trabajo de Mujeres por África. Gracias. Te iba a preguntar por el tema de la mujer africana, o sea que ya que lo has sacado, lo pongo encima de la mesa. Yo creo que tenemos muchas cosas para analizar y para discutir. Me gustaría ir de abajo arriba, es decir, de temas infraestructurales, de demografía, crecimiento, hasta las cuestiones de política exterior que has abordado, que me parece que son muy importantes. Efectivamente, África cada vez tiene más relevancia en los foros internacionales, especialmente en lo que se ha dado a llamar el sur global, el papel que está desempeñando en el sur global. Pero vamos primero a lo de abajo. Hemos comentado el enorme crecimiento demográfico, y hemos comentado también el enorme crecimiento económico. Pero claro, ese crecimiento económico es absorbido por ese crecimiento demográfico, y al final pues el PIB per cápita pues no mejora. Los países crecen, pero el bienestar de la población no mejora, ¿no? Hay un problema de control de la población, de control de la natalidad. Se puede hacer algo, se está haciendo algo en ese sentido. Leí hace poco que la edad media en los países africanos, del África subsahariana, son teenagers, son 16, 17, 18 años. Eso es una explosión brutal, ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, es verdad que cuando se habla de obstáculos para el desarrollo de los países, porque una cosa es la actividad económica y otra cosa es que los países se desarrollen, que mejore la calidad de vida de las personas que viven ahí, muchas veces se habla de la demografía, ¿no?, como un elemento importante. Está claro que la demografía es un elemento que puede ralentizar la mejora de la calidad de vida, porque si tú tienes recursos, un gobierno africano que tiene unos recursos para distribuir, para hacer hospitales, etcétera, pues si tiene más población que cubrir, evidentemente necesitará más recursos, ¿no? Entonces, es cierto que la demografía es un reto. Bueno, el tema del control demográfico en los países africanos es algo que está sucediendo acompañado, como ha pasado en otros países del mundo, acompañado con el desarrollo, ¿no? Las zonas o los países más pobres en el continente africano todavía tienen un número de hijos muy elevado por familia, y esto es así, pero también es verdad que la tasa de mortalidad infantil es muy alta, ¿no? Es decir, también persiste esa idea cultural, ¿no?, de que los hijos son una riqueza para la familia, y no es que yo piense lo contrario, pero es verdad que allí más entendiendo los hijos como una fuerza de trabajo, una fuerza de cuidado en el hogar, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay, o al menos el caso que yo conozco más, en Etiopía, ya desde los años 90 prácticamente hay políticas de control de la natalidad, de divulgar y sensibilizar sobre los controles de la natalidad y las medidas anticonceptivas, ¿no? Es decir, que para eso hay que informar, ¿no?, a la población, y se está haciendo, ¿no? Pero es verdad que todavía en algunos países pobres el número de hijos es demasiado elevado, y que eso desde un punto de vista de recursos pues es, desde luego, yo diría que un reto, ¿no?, un obstáculo. Pero también es una oportunidad, es decir, eso también contribuye, esa población joven de la que hablabas tú, esa media de 16, 17 años que se da en los países africanos, también supone gente joven que puede con mayores ingresos pues comprar cosas, gente que puede acceder a la tecnología, etcétera, ¿no? También es un mercado más atractivo que a lo mejor la media de edad que hay en Europa, que creo que está en torno a los 40 años, ¿no? Entonces las empresas de tecnología tienen muy claro que mercados jóvenes son mucho más interesantes, ¿no? Pero está claro que si la población crece al 4%, la economía y la riqueza también tiene que crecer rápido, ¿no? El reto es así, eso es así. O sea que no se está priorizando a nivel continental el tema de, digamos, acelerar esa transición demográfica para estabilizar
la población, bueno, y que los crecimientos económicos se traduzcan en crecimientos de bienestar. No hay en la propia agenda de la Unión Africana, la demografía no estaba identificada como un problema, ¿no? Claro. Se identifican otras cosas que tienen que ver con la pobreza, con la falta de infraestructuras, donde los gobiernos africanos consideran que hay mucho que hacer en desarrollar infraestructuras que permitan pues, comerciar más o transformar África en el ámbito económico, industrializar, pero el tema demográfico no es un tema que esté en la agenda africana arriba, ¿no? Al revés, ¿no? Algo como oportunidad. Sí, el discurso es más de la población como oportunidad. No como... Y el papel de la mujer africana, que tú es un tema que conoces y has trabajado mucho en todas estas cuestiones, también los temas de desarrollo económico, evidentemente, ¿no? La mujer tiene un papel fundamental. Siempre se dice que la mujer representa casi el 51 o 52% de la población del mundo y de la población africana son mujeres. En las mujeres recae además mucha responsabilidad a nivel del hogar, pero también en las tareas económicas. Mucha de la actividad económica y mucha de la actividad económica informal en África la desarrollan las mujeres, ¿no? Pero al tiempo que tienen mucha responsabilidad económica y muchas familias dependen de las mujeres también y del trabajo en el campo, también es verdad que son especialmente vulnerables, ¿no? Son las que más trabajan en economía informal y por tanto no tienen sus negocios regularizados, son las que se tienen que desplazar a lo mejor a mercados o a frontera para vender productos y por tanto están sujetas pues a ser agredidas, etcétera, ¿no? Entonces las mujeres tienen un papel fundamental, pero por otro lado también son especialmente vulnerables, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los países que están en conflicto, porque en África hay países en conflicto, ¿no? Entonces, tampoco están incluidas en los procesos de mediación para la paz, ¿no? Las mujeres no están en los espacios políticos para poner en marcha un proceso de pacificación de un país, ¿no? A pesar de que hay asociaciones de mujeres mediadoras en conflictos, muchas en el Congo, por ejemplo, ¿no? Y pero sin embargo no están representadas, ¿no? Por otro lado, cuidado, porque también la mujer en otros estamentos está bien representada. O sea, hay países africanos que tienen muchas ministras en ministerios clave y también pues incluso presidentas, ¿no? O sea, que tampoco es que la mujer no esté en la escena política, ¿no? Pero evidentemente mucha de la discriminación y muchas de las agresiones y los problemas que tienen las mujeres en Occidente también los tienen en el continente africano y a veces agravados, ¿no? Siendo, como digo, un motor importantísimo de la actividad económica, siendo mujeres muchas veces emprendedoras y que enfrentan muchas dificultades en términos de educación, etcétera, ¿no? Una cuestión, por seguir con a este nivel, ¿no? Tenemos tiempo. En África es fundamental, creo, o por lo menos lo ha sido, la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo de los países europeos, especialmente. Y me gustaría saber qué opinas sobre la eficiencia de la ayuda al desarrollo, que es un tema extraordinariamente debatido, sí que lo es, frente a lo que son las inversiones normales y ordinarias. África se ha incorporado tarde a la globalización, es el último continente en incorporarse a la globalización, pero está siendo globalizado. ¿Cuál es el volumen y la eficiencia de las inversiones y la eficiencia de la ayuda al desarrollo? Sí, como tú bien dices, es un tema que está muy debatido y en el que hay diferentes posicionamientos, ¿no? Dentro del contexto africano, cada vez es más importante las voces de africanos que dicen que no quieren ayuda oficial al desarrollo. Que la AOD genera unos vínculos de dependencia con esos países que están, ya sea Francia, ya sea la Unión Europea, ya sea Estados Unidos, genera vínculos de dependencia con quien está dándote la ayuda, construyéndote los hospitales, y entonces que eso además hace que la población no pueda pedir rendición de cuentas a su gobierno. En España, cuando tenemos un gobierno que no hace las cosas bien, pues en las elecciones siguientes pues desaparece o tiene dificultades para volver a ganar. Pero claro, en el continente africano no se puede pedir rendición de cuentas si no está en la responsabilidad de ese gobierno hacer los hospitales, porque los hace la cooperación, tal, ¿no? Yo no quiero decir que la cooperación al desarrollo, la ayuda al desarrollo sea mala, porque creo que no lo es, pero que tiene este lado negativo que los africanos están señalando, sí que me parece importante, ¿no? Que también hay que saberlo ver. Es decir, crear esos lazos de dependencia con quien te da el dinero, crear esa relación de donante-receptor de ayuda al desarrollo, no ayuda a esa idea de asociación entre iguales que persigue, por ejemplo, la Unión Europea con África o los países europeos en general. Respecto a las inversiones, efectivamente es así. Antes de que te metas, sí. Simplemente recuerdo una conversación que es oportuno, con un embajador africano que me decía: por favor, no nos mandéis cooperantes, déjame que os mandemos nuestras naranjas. Fíjate
Yo lo que quiero es poder comerciar y enviarte. Digo que es oportuno con el tema agrícola, ¿no? Sí, sí, los gobiernos africanos cada vez están pidiendo más en la escena internacional que menos ayuda al desarrollo, menos y más libre comercio, y más comercio y más inversiones. Y más inversiones. O sea, tienen grandes campañas de solicitar inversiones de las empresas europeas, por ejemplo, y lo dicen. Por ejemplo, ahora en el apartado de energías renovables, ¿no? Muchos gobiernos africanos están y saben que la agenda europea es una agenda sostenible, que además los compromisos de África son que África también quieren descarbonizar África y que África tiene que subirse al carro de contaminar cada vez menos. Entonces lo que dicen los gobiernos africanos es muy bien, pero ayudarnos a hacer esto, ¿no? Invertir, necesitamos inversión. Entonces es verdad que ahora no estamos en la época de ayuda al desarrollo y los países africanos no van con la mano a pedir ayuda al desarrollo. Lo que quieren son inversiones y, como tú bien dices, a lo mejor también acceso a los mercados para los productos. Quieren vender y sobre todo quieren inversión extranjera. Eso lo piden en todos los foros en los que yo he tenido ocasión de escuchar a embajadores y otros representantes de los gobiernos. Siempre la inversión es lo primero que va adelante, ¿no? Y tienen razón, porque es lo que de verdad necesitan. Pero también es verdad que me da pena que se demonice la ayuda al desarrollo, porque muchas veces esos cooperantes también hacen labores y esos pequeños proyectos a lo mejor no tienen una escala de repercusión nacional o internacional, pero está claro que a nivel local la ayuda al desarrollo también ha contribuido a hacer muchas mejoras, ¿no? Pero bueno, estoy más con la inversión para transformar de verdad las cosas, sí. Una de las dos consecuencias que quería poner encima de la mesa de lo que es esa demografía, digamos, casi virulenta, ¿no? en África. Uno de ellos, lo han mencionado, es todo el tema del crecimiento urbano, de una urbanización salvaje, una urbanización insostenible, yo creo que insostenible. Se habla de que Lagos puede llegar a tener 60 millones de habitantes. Esto, no sé, me parece extremadamente preocupante, ¿no? La otra consecuencia, evidentemente, que nos afecta es la migración. Hay una presión demográfica de toda el África subsahariana hacia el norte, y que se acaba parando en esa enorme frontera que es el Mediterráneo, en la cual salta por donde puede cuando tiene alguna oportunidad, o por el oeste hacia las Canarias, o hacia Italia, o por el este. En fin, esa enorme emigración que no sé cómo valorar en términos africanos, es decir, no sé si, ni tampoco bien cómo valorarla en términos europeos. Desde luego, en términos europeos habría que controlarla, estabilizarla, gestionarla mucho mejor de cómo se hace, sin la menor duda, pero tampoco sé bien qué consecuencias tiene para los países emisores de esa población, que frecuentemente suele ser la población más activa, más dinámica, con más ansias de ganas de tirar adelante, y por lo tanto pierden un enorme capital humano. Quiero decir que ahí hay dos problemas como consecuencia de esa presión demográfica enorme. Sí. El tema de las ciudades que comentas es un tema muy complejo, porque las ciudades están creciendo a una velocidad y ya están apareciendo muchos cinturones de pobreza, falta de acceso a los servicios, y contrariamente a lo que ha pasado, violencia. Contrariamente a lo que ha pasado, a lo mejor en otras zonas del mundo donde las ciudades se asociaba a mejor calidad de vida, en algunas ciudades está pasando lo contrario, está aumentando la pobreza dentro de las propias ciudades. Ya no es en el campo, ¿no? Es en las ciudades. Y eso que dices efectivamente es así. Esa presión demográfica vinculada a los movimientos migratorios es un tema complejo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que los movimientos migratorios africanos sobre todo son dentro del continente. Es decir, la mayor cantidad de población africana que se mueve dependiendo de los países donde tenga alrededor. Se va bien a Sudáfrica o se va bien hacia polos más industrializados cerca, ¿no? Entonces, lo que supone flujos migratorios que vengan a Europa o a Estados Unidos, por ejemplo, es una minoría de los movimientos migratorios. O sea, África, si migra a algún sitio, es hacia otros países africanos, que también es un problema de gestión para los países que reciben flujos de otros países africanos, como es el caso de Sudáfrica. Hay algunos brotes de xenofobia hacia otros africanos que vienen de países de alrededor, ¿no? Desde la perspectiva europea, es verdad que los movimientos migratorios, acompañados de las imágenes que vemos en televisión, de las pateras que llegan a Canarias con un flujo de inmigrantes que parece difícil de asumir, ¿no? Entonces, yo siempre recalco lo mismo. Los flujos migratorios son algo natural e inherente en la historia de la humanidad. Siempre se ha producido desplazamientos de personas y trabajadores entre las partes del mundo. Entonces, no podemos pensar que la inmigración es un problema, ni decir que es un problema. Lo que tenemos que efectivamente hacer es gestionarla bien, ¿no? Porque es un fenómeno natural que hay que gestionar, que se podría gestionar infinitamente mejor, sobre todo para los países o regiones
regiones dentro de España que reciben esos flujos mayores, ¿no? ¿Pero en qué consistiría gestionarlo bien? Pues yo no sé cómo se podría hacer, ¿no? Pero qué duda cabe... No, lo digo porque si no sabemos gestionarlo, sí es un problema. Sí, y si en lo este momento, problema. Es un problema. Eso es. Pero lo que hay detrás, que es el fenómeno de desplazamientos de personas, no es un problema. Bueno, en principio. Pero se puede convertir en un problema, ¿no? Efectivamente. Entonces hay que saber gestionarlo mejor. Yo no trabajo en el ámbito de la gestión de los visados, los refugiados, el asilo, la gestión de los centros de internamiento de extranjeros. No trabajo en ese ámbito. Lo primero sería fijar a la población donde está a través de inversiones que proporcionen crecimiento, desarrollo y bienestar. Eso es lo más importante. Claro, todo lo que ayude a que se cree empleo en los países africanos, y los países africanos son capaces de crear empleo de una manera rápida, porque claro, tienen mucha gente joven y cada vez tienen más gente joven y necesitan crear empleo. En España ya sabemos lo difícil que es a veces crear empleo para la gente joven, ¿no? Pues en los gobiernos africanos pasa lo mismo, tienen ahí un problema. Entonces, las personas que tienen empleo y tienen un empleo de calidad y con unas condiciones naturales no se van a buscar ni a jugar la vida buscándose un trabajo mejor en Europa, ¿no? Está claro que hay una labor ahí de los propios gobiernos africanos de hacer que sus poblaciones vivan mejor y no se quieran ir. Pero siempre va a haber flujos migratorios en los próximos años. Sí. Esta es una realidad, ¿no? Lo cual además tampoco es tan bueno para los propios países africanos, como decías. Claro. Se pierde. Las personas que migran o que vienen a Europa no son las personas más pobres, para nada. Las personas más pobres que están en el campo con grandes dificultades no tienen dinero para costearse un desplazamiento. Entonces hablamos muchas veces de clase media baja, que son personas que pueden pagar esos miles de euros que cuesta el desplazamiento, ¿no? Entonces, lo que supone es que hay personas que ya están un poco formados, que a lo mejor están formados en contabilidad o tienen sus pequeños negocios del taxi, son esas personas las que están emigrando, ¿no? Entonces, eso es una pérdida de capital humano para los gobiernos africanos. Y las remesas de inmigrantes son relevantes como si lo son, por ejemplo, en América Latina. No para todos los países por igual, pero hay países empiezan a ser, mucho, efectivamente. ¿no? Hay países, por ejemplo, como Senegal, Costa de Marfil, que tienen entradas de dinero que mandan los que se han ido a trabajar a otro sitio, que suponen unos ingresos importantísimos. Y eso es verdad. Porque los gobiernos no recaudan mucho por impuestos. Claro. Entonces, como no tienes mucha posibilidad de recaudar impuestos, pues de algún lado tiene que venir esa entrada de dinero, ¿no? Entonces, las remesas, como dices, son muy importantes. No para todos por igual, pero hay países que sí. Que a lo mejor el 30% viene de ahí, ¿no? Fíjate, es un porcentaje muy importante. Es muchísimo, que el ingreso del gobierno venga por ahí. En América Latina pasa lo mismo, como sabes. Yo quería comentar sobre el African Continental Free Trade, ¿no? esta área de libre comercio africana, ¿no? Porque es un fenómeno verdaderamente sorprendente. Hace unos años, de pronto, un continente tan diverso, tan variado, con tan pocas estructuras internas, es capaz de llegar a un acuerdo de libre comercio continental, cosa que América Latina no ha sido capaz de hacer después de 40, 50 años de negociar todo tipo de acuerdos y todo tipo. Y es muy, muy sorprendente, ¿no? Y bueno, y efectivamente, como comentabas, pues la práctica totalidad de los países se han sumado. Tengo la información reciente de que estaba pasando por ciertas dificultades en este momento. No lo sé si eso es acertado o no es acertado. Me gustaría saber qué se espera de ese acuerdo. Sin duda alguna, un mayor comercio interafricano, que eso es fundamental, sin duda alguna. Bueno, es verdad que cuesta mucho. Todos los países no quieren perder los aranceles, porque los aranceles sirven para proteger tus productos del exterior, y además en el caso de los países africanos sirve para tener ingresos fiscales. Entonces, claro, los gobiernos africanos son muchas veces resistentes a que entren productos de fuera, que hagan competencia con los propios, y también a perder esos ingresos fiscales. Pero la verdad es que esta agenda de integración continental tampoco es tan sorprendente si echas la vista atrás en el tiempo. Los propios países africanos tienen desde los años 60, justo cuando fueron descolonizados, han formado pequeños grupos económicos regionales, algunos con 14 países, otros con 8, algunos solapados, pero llevan desde los años 60 apostando por la integración económica regional y por la integración comercial. A veces les ha ido mejor o peor. Y de repente, en los años 90, se firma un acuerdo, el Tratado de Abuya, donde se comprometen a crear ya, en 1991, se comprometieron a crear este área de libre comercio continental y una unión monetaria. O sea, realmente sorprende porque se haya conseguido hacer, pero está en la agenda política africana desde hace mucho tiempo. Y esto no lo ha apadrinado ni Europa, ni Estados Unidos, ni nadie. La Unión Europea pone dinero, financia algunas cosas. Pero ha salido de abajo arriba.
completamente. Esta es una iniciativa, como dicen ellos, hecha por africanos para africanos, ¿no? Es agenda de la Unión Africana. ¿Y cómo es posible que eso haya ocurrido en África y no en América Latina? Me deja muy sorprendido. Pues sobre América Latina probablemente sepas más tú, ¿no? Pero en África hay una historia de integración económica muy antigua, ¿no? Desde los 90 de una manera muy clara y desde los 60 con pequeños acuerdos regionales de integración económica. Y esto prevé una reducción progresiva de aranceles. Así es, hasta lograr prácticamente una y en este momento ¿cómo ahí estaríamos? está, la implantación, que es lo que tú preguntabas, y con razón, ¿no? La implantación está resultando difícil. Se ha empezado este año el año pasado con un proyecto piloto en el que participa 3 o 4, porque además date cuenta que, como sabes ahora mismo, los aranceles al final no lo son todo, ¿no? Las normativas técnicas y sanitarias que tienen que cumplir los productos cuando entran en otro país a veces son mucho más difíciles de cumplir. Entonces, armonizar esa normativa técnica y sanitaria, todos los temas de propiedad intelectual, facilitar las inversiones, esos temas también los están trabajando en el área de libre comercio continental africana y se va despacio. Bueno, pero tampoco la Unión Europea y esa integración económica la hicimos en poco tiempo. O sea que yo creo que hay que darle aquí años, ¿no? Quizás 6, 7 años. El otro día escuchaba a Carlos López. Sería muy poco. Claro, sería poco. Decía Carlos López que tenemos que esperar como 7 u 8 años para ver resultados del área de libre comercio continental africana, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que darle margen. Es un gran éxito. Sin duda, políticamente. Salvo un solo país, Eritrea, que no ha firmado, el resto está con esta agenda, ¿no? Eritrea, que está vinculada a Moscú, ¿no? Eritrea siempre ha sido, como escuché una vez a un diplomático español decir, la Corea del Norte africana, ¿no? Entonces podemos ahí dejarlo. Oye, un tema que no hemos abordado, el tema de la democracia. La democracia, las estructuras políticas, el Estado, la gobernanza, la institucionalidad, ¿no? Comentábamos antes que se ha producido en los últimos meses una serie importante de golpes de Estado, las constituciones no se respetan, los presidentes se vuelven a presentar y continúan. Yo creo que eso es importante la democracia, o lo importante en el medio plazo es más bien la seguridad jurídica, y diferencio dos cosas que me parece que son relevantes. ¿Cuál es el estado de las instituciones, de la gobernanza en África en este momento? Porque es muy deficiente, o por lo menos, desde luego, todos los rankings, si vamos al ranking del Economist Intelligence Unit, lo veremos. Estados fallidos, pues la mitad o buena parte de los estados fallidos del mundo pues están en África también, etcétera, etcétera. También en el norte de África, estoy pensando en Libia, por ejemplo, estados fallidos, ¿no? Sí que es verdad que se pensaba que el continente africano estaba mejorando en calidad democrática y los últimos años se están dando pasos atrás, ¿no? O sea, es verdad. Los golpes de Estado a los que hace referencia tienen mucho que ver con esta pérdida de avance de la calidad y la democracia en el continente. Es verdad que muchas veces se aplaude por parte de la propia población los golpes de Estado. Y eso a mí me llama la atención. Es decir, desde nuestra visión, mira, hay un golpe de Estado. Mira en El Salvador con Bukele, claro. Con la seguridad es pues es un poco el mismo razonamiento, ¿no? Hay un golpe de Estado, lo aplaude la población, hay una junta militar que sube a gobernar. ¿Y por qué la población está contenta? Pues está contenta porque el gobierno anterior es incapaz de parar a los terroristas, ¿no? Y los ataques de los terroristas en los poblados, ¿no? Y se piensa que la junta militar va a hacerlo mejor. Entonces también tenemos que entender eso, ¿no? Eso sin duda es menos calidad democrática desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque un golpe de Estado pues no es calidad democrática, pero que también hay que entender que para la población eso no es tan malo como nosotros lo estamos queriendo ver. Ahora, sí que es verdad que el tema de la seguridad jurídica, democracia, no tiene necesariamente que ir de la mano, ¿no? Y también es verdad que estos golpes de Estado, Mali, Níger, Burkina Faso, están también golpeando las estructuras regionales. Eso me parece muy importante. Estos 3 países forman parte de una agrupación que se llama ECOWAS, CEDEAO, que persigue muchos objetivos: un pasaporte, una moneda conjunta, un espacio común sin aranceles, también entroncado en el área. Y sin embargo estos países han abandonado... Senegal también está, ¿no? ¿El cuál? Senegal. También. Sí, pero Senegal de momento no ha salido de ECOWAS, CEDEAO. Pero los otros 3 sí han formado la Alianza para el Sahel
Y bueno, la verdad es que la CEDEAO les amenazó. La estructura institucional de la CEDEAO les dijo a estos 3 países que o ponían en marcha procesos de elecciones democráticas o les iban a, incluso llegaron a hablar con una intervención militar. Nigeria fue la que más defendió esto, ¿no? Al final se echaron para atrás y estos 3 países han dicho, nosotros nos vamos de la CEDEAO. O sea, y eso a nivel regional pues es complicado, porque claro, tenemos un grupo de países con una estructura como si fuera la Unión Europea en miniatura y de repente 3 que se sienten amenazados y deciden irse, ¿no? O sea que bueno, el tema de la democracia es verdad que está retrocediendo, pero yo también insisto, ¿no? Hay muchos otros países que no salen en las noticias, países africanos, donde tienes gobiernos estables y cada vez más abiertos, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que África es diversa. ¿Cuáles serían los países buenos, por hablar de los buenos? Bueno, a mí no me gusta poner etiquetas. No, pero de los buenos, menciona cuáles son los buenos. No, y pues yo me voy a escudar en otra cosa que escuché decir al actual embajador en Sudáfrica, que decía, beneficios pasados no garantizan rentabilidades futuras, ¿no?, que dicen de los mercados. Entonces tú señalas a lo mejor a una serie de países y de repente pasa algo y cambian, ¿no? Yo recuerdo el caso de Kenia, por ejemplo, que era un caso de éxito democrático y luego pues no. O el caso de Senegal, que parecía en una transición democrática y que se quería y se quiere convertir en un polo de atracción turística y de repente tenemos en los medios de comunicación manifestaciones en contra de Macky Sall, que se quiere perpetuar en el poder, ¿no? Entonces no me gusta señalar a los malos ni tampoco a los buenos, ¿no? Bueno, ese tema de la democracia me lleva a saltar a la parte internacional que mencionaba anteriormente. Es evidente que las inversiones europeas y toda la colaboración europea, americana, pero especialmente europea, está muy condicionada al cumplimiento de todo un marco de respeto de derechos humanos y de libertades, cosa que las inversiones y la presencia china no hace. Hay un montón de preguntas sobre China. Evidentemente no podemos obviar la enorme presencia que China ha adquirido en el continente. Bueno, básicamente porque tiene capacidad de conceder préstamos, de hacer un puerto o un ferrocarril rápidamente. O de no hacerlo y no poner condiciones, ¿no? Claro, esto está favoreciendo no a nuestros intereses, sino a intereses claramente ajenos, ¿no? Estamos equivocados en estas exigencias medioambientales, de derechos humanos, de corrupción, etcétera, etcétera, que son evidentes desde nuestra perspectiva, pero que a lo mejor están produciendo consecuencias negativas. Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que seguir con esas exigencias. A mí me parece que no tenemos que renunciar a exigencias de derechos humanos porque nos esté ganando terreno China, ¿no? O sea, creo que hay que seguir ahí. Lo que pasa es que la Unión Europea tiene que asumir que, bueno, que ya no va a ser la novia favorita del continente africano y que, bueno, ahora hay otros actores que son muy relevantes y tampoco me parece mal. O sea, que la Unión Europea pierda relevancia en el continente africano y que aparezcan otros actores también permite a los gobiernos africanos elegir, ¿no? Elegir. Entonces tendrán que ser ellos los que elijan si quieren que esas carreteras las hagan empresas europeas con unos condicionantes de recursos humanos o prefiere que sea China, ¿no?, trayendo a sus trabajadores. En fin, al final es verdad que la inversión china tiene sus ventajas. Es muy voluminosa, es muy rápida, en el sector de la construcción es muy rápida, hacen carreteras muy rápido, en fin, pues, los puertos, etcétera. O sea, esto, la Unión Europea no funciona tan rápido. Lo vimos con el COVID, la diplomacia de la mascarilla. ¿Qué pasó con la Unión Europea? La Unión Europea puso en marcha un mecanismo para donar vacunas, pero todo despacio y lento, ¿no? Y los países africanos se enfadaron porque querían vacunas europeas y no les dimos al principio las vacunas, porque Europa se las quedó. En cambio, ¿qué hizo el gobierno chino? El gobierno chino mandó miles y miles y miles de mascarillas, ¿no? Por eso se acuñó el término la diplomacia de la mascarilla. Y llegaron mascarillas chinas a todos los países africanos. Y llegaron también un montón de vacunas, ¿no? Y eso cala mucho en los gobiernos africanos. Y los gobiernos africanos ahora pues tienen una desilusión con Europa. El tema de las vacunas del COVID hizo mucho daño, el tema de las mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es malo que China esté ahí? Bueno, tendrán que ser los gobiernos africanos los que decidan hasta dónde se comprometen en sus préstamos, los préstamos que están pidiendo, el endeudamiento que tienen con China. Es verdad, se están endeudando mucho con China y esto, bueno, pues nos puede parecer arriesgado. Pero por otro lado tenemos que entender que los gobiernos africanos
tienen que ser libres de elegir quién quieren que invierta en su país, ¿no? Y la Unión Europea tiene que seguir siendo lo que es, un espacio ejemplo de valores democráticos, de derechos humanos, de condicionamiento de las cosas y que no vale todo, ¿no? Y creo que hay que asumir eso, pero también hay que asumir pues, que hay otros actores y que a lo mejor los gobiernos africanos prefieren pues, que la Unión Europea haga sus inversiones más atractivas, haga que sea más relevante negociar con Europa que con China, ¿no? La inversión china no suele llevar, como sí llevaba en su momento la presencia rusa, no suele llevar consecuencias políticas. Suele ser, estoy formulándolo más bien como pregunta, ¿no? Ahora cada vez cambia eso. Ahora cambia China, eso. Se empieza a poner exigencias políticas también. Empieza a querer ganar relevancia política, abrir alguna base militar. En términos de política exterior también. Yo creo que China en eso está cambiando. Ya. Está decidiendo más estratégicamente entrar como una influencia, ¿no? Ya. Eso sí que también está pasando. Es verdad que antes parecía que era solo economía, que China lo que quiere son mercados, recursos africanos, que eso es una realidad. Sí, no exportaba su modelo, no exportaba su modelo. No. Pero ahora se empieza a ver un interés más en posicionarse políticamente y estratégicamente, ¿no? Con países claves muy asociados, como por ejemplo es el caso de Sudáfrica, con mucho acercamiento al gobierno chino, ¿no? También Angola. O sea, hay países que son en este momento, no podría decir más amigos de China que de Estados Unidos o de Europa, pero que desde luego tienen una relación cada vez más cercana, ¿no? Y eso con probablemente implicaciones en política exterior que tú te imaginas. No, se lo cobra, por ejemplo, en el reconocimiento no de Taiwán, se lo cobra en votos en Naciones Unidas, donde China está ganando crecientemente peso en la Asamblea General de Naciones Unidas, gana muchas más votaciones hoy que lo hacía hace 30 años. Antes África votaba con la Unión Europea o con Europa, ahora puede ser que no estén votando ya con Europa. He visto claramente. datos, he visto estudios cuantitativos que lo acreditan eso, ¿no? Que se ha producido. Es decir, ¿y cuál es el papel de África en lo que se llama, hablábamos de los BRICS, la presencia en el sur global? Es decir, yo no acabo de ver claramente el contenido de esta expresión, el sur global. Me parece que es demasiada gente, demasiada distinta unas de otras, pero... Es pronto, ¿no? Yo creo que no está... Eso que llamamos el sur global, esos países en desarrollo que se han unido de la mano de los emergentes, quizás pronto. Pero a mí me parece muy significativo, por ejemplo, que nosotros tenemos el Fondo Monetario Internacional como una institución desde el año 44, que está más controlada por Estados Unidos y por Europa, y que estos países deciden hacerle la competencia al Fondo Monetario Internacional y poner en marcha su banco de desarrollo. Los BRICS han montado su banco de desarrollo y, de hecho, quieren atraer a otros países, y ha habido algunos países africanos que se han metido en los BRICS, yo creo, con la idea de acceder a financiación. Y ahí es verdad que China puede financiar. China tiene mucho dinero para financiar. Entonces, el sur global, pues no lo sé, pero desde luego los BRICS cada vez están más y ganan más relevancia en potenciales financiadores, en depender menos de Europa, de Estados Unidos a nivel internacional, menos del FMI, menos del Banco Mundial y más de otros países que consideran más parecidos a los suyos, ¿no? Entonces, a lo mejor es pronto porque desde luego el Banco de Desarrollo de los BRICS, donde estaba siempre Sudáfrica y ahora están otros dos africanos, pues no da préstamos ni muchísimo menos, poquísimos préstamos comparado con lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué sabemos que va a pasar dentro de 15 o 20 años? A lo mejor, bueno, si un país no alineado o más enemigo o menos amigo de Estados Unidos o de Europa quiere pedir un préstamo, pues siempre tiene un lugar a donde acudir en el Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero es verdad que ahora mismo es difícil ver todavía, pero yo creo que se están montando las piezas para que el día de mañana el sur global tenga... Bueno, pues una potencia. Una voz. Eso es lo que yo pienso. Pero yo soy economista. No, yo lo veo más difícil, pero bueno, sin duda los BRICS son un poco el instrumento que está utilizando China y Rusia para tratar de articular. Sí, y atraer a otros países. ¿Cuáles han sido las posiciones de los países africanos en las dos guerras que tenemos en este momento encima de la mesa, la de Ucrania y la de Palestina? Muy controvertida, muy controvertida. Respecto a la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, cuando se votó en Naciones Unidas la resolución, la primera, en contra de, para condenar a Rusia, hubo, creo recordar, como 20 y pico países africanos que se abstuvieron. Ese fue el primer mensaje claro que disgustó mucho en Europa, por supuesto, disgustó mucho en Europa, porque los países africanos se declararon algo así, más o menos, muchos de ellos, más de una veintena, como neutrales. Neutros, exactamente. Esta no es una guerra que nos concierne, esto es una guerra en Europa, nosotros no queremos, ¿no? Y yo creo que decepción europea por no tener a estos países en su lado, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y respecto a la guerra... ¿Y por qué crees que tuvieron esa posición de distancia y de neutralidad?
Pues porque yo creo que porque la Unión Europea ya no es tan importante para África. Pero era un caso claro de agresión, evidente, ¿no? Sí, pero también se produce en muchos países africanos. Es como, ¿no? Sí, pero también se produce en muchos países africanos y tampoco esos problemas fronterizos de un país. ¿Tú crees que capta... es por eso, no? Por hipocresía, ¿no? Aquí sí, pero allí no. Claro, es decir, ¿por qué no condenáis vosotros nuestros problemas que tenemos a nivel interno? ¿Por qué vamos a apoyar nosotros una guerra que no va? Pero está claro que también eso tiene que ver con que Europa cada vez tiene menos influencia en África. Y China tiene más, Rusia de otra manera, pero militarmente también, se cuela por ahí cuando puede. Entonces, bueno, pues esa fue la primera gran sorpresa. Esa votación, 20 y pico países africanos que se abstuvieron o desaparecieron, ¿no? Y Europa no esperaba eso. Y otra gran sorpresa viene pues de Sudáfrica, el gobierno sudafricano en la última guerra. El hecho de que Sudáfrica haya denunciado a Israel en el Tribunal Penal Internacional ha sido una sorpresa. Una sorpresa. Muy ¿Por qué grande. lo ha hecho? ¿Por qué África del Sur? Pues no estoy segura, lo desconozco. No lo sé, ya me metería en... No lo sé, porque es verdad que están muy cercanos al gobierno chino, pero no acabo de ver... No lo sé, quizá lo que hay detrás es que Sudáfrica quiere tener una voz de liderazgo internacional y esta es la manera... En el sur global. Sí, es decir, nosotros podemos y lo hacemos. Claro, Israel es universalmente vilipendiada en todo el sur porque apoya a Palestina sí o sí y por lo tanto ha encontrado un instrumento para tener una posición de liderazgo. Un instrumento de convencimiento. O sea, yo también creo que consideran que lo que está pasando en Gaza, yo he tenido ocasión de... Es un genocidio. Sí, claro. Exactamente. Sí. O sea, ellos han aprovechado la ocasión, creo, para sacar la cabeza, pero justificadamente, porque es verdad que muchas cosas de las que denuncian son una realidad. Sí. Entonces, bueno, han ganado protagonismo con una realidad de matanzas que se están produciendo en un contexto, ¿no? Pero es verdad que dar el paso de la denuncia pues les da una relevancia internacional muy importante, ¿no? Lo hemos visto aquí, en España. Sí. Esto es así. Oye, no hemos hablado de España. España y planes de África. No sé si España ha tenido escasa presencia histórica en Guinea, que la perdió, en el norte, en Marruecos, en el Sáhara. Ha cambiado la política sobre el Sáhara. Canarias, sin embargo, está ahí, está en África, será Europa, pero está en África. La presencia de la inmigración de Senegal, de Mauritania, es fundamental. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves la presencia española, las potencialidades? España es verdad que sobre todo se la ve más protagonista en los temas migratorios, ¿no? Esta es una realidad, lo sabemos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, viajó el otro día a Mauritania. Con Pedro Sánchez. Es verdad, con Pedro Sánchez. Es verdad que España parece que tiene, y la tiene, más relevancia en los temas migratorios. En los temas económicos, ¿no? Las empresas españolas exportan, importan, los negocios con África se están produciendo. Entonces, bueno, la realidad es que no es un continente donde las empresas españolas vayan históricamente, pero eso está empezando a cambiar. La percepción de riesgo es mucho más alta de hacer negocios en los países africanos que, por ejemplo, en países latinoamericanos. Cuando esto no es tampoco real, porque si tú tienes, por ejemplo, el índice de percepción de riesgo y el doing business del Banco Mundial, pues países africanos aparecen mejor situados para hacer negocios que otros países latinoamericanos, ¿no? Con los que empresas españolas, pero como tenemos esa tradición de relaciones económicas con Centro y Sudamérica, pues parece que es menos arriesgado, pero no es así, ¿no? Pero es verdad que aún y todo la empresa española, es reticente. Aún así, si tú coges los números, las exportaciones españolas al continente africano y a los países africanos aumentan cada vez más. Y de hecho, el volumen de exportaciones es mayor a África que a América Latina. Y eso está pasando. Y eso ya desde hace algunos años atrás. ¿A dónde exporta más la empresa española? Pues no es América Latina, es al continente africano. Es verdad también que casi la mayoría de esas exportaciones van a Marruecos. O sea, que Marruecos sería nuestro socio comercial por excelencia, ¿no? En ese sentido. O sea, que no es que digamos que es todo el continente africano, sino que está muy centralizada la relación con Marruecos. Pero las exportaciones suben. Y luego, en términos de inversión, es decir, que la empresa española vaya allí y ponga una fábrica o una sucursal, ahí estamos muy por detrás de otros países europeos, pero hay empresas españolas en África. Y es sorprendente, pero hay sectores como el sector agroalimentario, por ejemplo, que están pitando mucho como sectores de mucho interés, que las empresas españolas pueden estar allí vendiendo cosas, en el sector energético también, es decir, que poco a poco y en determinados países la empresa española se va animando, ¿no? Pero es lento. Respecto al Plan África que comentabas, el Plan África es un plan del
del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y luego hay alguna otra estrategia también de economía y también a nivel general. Entonces, bueno, el Plan África, el que está ahora en vigor, es del año 2019 y recoge, en mi opinión, un documento que es interesante porque observa a África como un continente de oportunidades. Eso es un cambio y está muy en la línea de África, es un continente de oportunidades, no es un continente de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, después del Plan África 2019 es posible que haya un nuevo plan, podría darse un nuevo plan a lo largo de este año. Y parece que por ahí van los tiros, habrá que esperar, ¿no? Si ese nuevo plan. Pero bueno, que a nivel ministerial sí hay interés, ¿no? Creo recordar que en los dos planes, o por lo menos en alguno antiguo, se incorporaba el tema de la lengua, ¿no? El tema de la lengua y de la promoción del idioma español, porque había mucho interés, especialmente creo, en el Golfo de Guinea. Y no sé si... Y se están abriendo algunos institutos Cervantes nuevos en algunos países africanos y la verdad es que en África se produce una paradoja porque es donde menos dinero se ha metido institucionalmente para fomentar el español y sin embargo es donde más está creciendo. Por eso, el número de hablantes de español en el continente africano está creciendo muchísimo. En el espacio francófono. Exactamente. Además. Porque está en el currículum francés. Paradójicamente, podríamos pensar que se va a aprender español allí donde el francés no se da tanto, pero no, es precisamente los países francófonos, tú lo has dicho. Y bueno, la verdad es que hay un interés relativamente creciente, países, pero en mi opinión habría que darle mucha más importancia a esto, ¿no? Porque la tasa de retorno del dinero que se ha invertido para fomentar el español con la cantidad de nuevos estudiantes, chicos y chicas interesados por el español es cada vez más importante, ¿no? En la Fundación Mujeres por África, por ejemplo, tenemos un programa de traer a jóvenes a estudiar a universidades españolas y tiene una demanda cada año que pasa, hay más solicitudes de chicas que quieren estudiar en las universidades españolas, de científicas españolas que también quieren venir a España, ¿no? Del modelo también de España como un lugar interesante para mejorar tu formación. Sí, así es. Oye, una última pregunta. Canarias siempre se ha dicho es una especie de portaaviones que existe ahí en medio, proyectado sobre África. Siempre se ha hablado de la posibilidad de una vinculación mucho más estrecha entre Canarias, los países del Golfo de Guinea, etcétera, que de hecho existe en muchos sentidos ya. ¿Qué potencialidad le ves a esta idea, ¿no? A esta idea de que, claro, desde luego Canarias es como el hub, ¿no? Como el hub de negocios, tendría que ser de forma natural por su cercanía, sobre todo a la zona de África del Oeste, ¿no? No al resto de países, ¿no? Y es verdad que si tomamos las comunidades autónomas, evidentemente los negocios de Canarias con el continente africano son mucho más dinámicos que los de otras comunidades autónomas. El Ministerio y el Gobierno español pensó además también esto, que Canarias tenía que tener un papel relevante, se estableció allí Casa África, igual que tenemos Casa América, etcétera, pues Casa África o Casa Árabe, Casa África se puso en Las Palmas y además hacen un trabajo muy activo a nivel económico, de difundir el tema cultural de España y en África y viceversa, ¿no? Lo que pasa es que bueno, Canarias al final pues le sucede como al resto de empresas y comunidades autónomas que bueno, el continente africano no es el sitio mayor para hacer negocios, pero desde luego si las empresas que hay que resaltar, las que más negocios tienen, desde luego las empresas canarias mucho más que otras, ¿no? Por cercanía. Ahora, ya convertirse en un centro no está tan claro, ¿no? Ahí compiten con Marruecos además, porque Marruecos también quiere ser un centro regional. Y entonces algunas empresas europeas utilizan Marruecos, que no Canarias, sino Marruecos, como centro de negocios para luego distribuirse, ¿no? Entonces, claro, ahí... La penetración marroquí hacia el sur está siendo muy importante, ¿no? Eso es. Entonces, claro, el Canarias tiene un competidor muy fuerte. Bueno, antes de cerrar esta sesión, ¿quieres decirnos algo más? Un testamento, unas últimas, las últimas palabras. Las últimas palabras. Bueno, ahora, dilo ahora o calla para siempre. Bueno, yo volvería a insistir en la primera idea que comenté, ¿no? Que no podemos hablar de África como un todo. En África hay muchos países de muchos tamaños, con muchas diferencias en conflictos. Unos están en paz desde hace muchos años, otros no. Unos son más ricos, unos tienen más industria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que tenemos que aprender a mirar a África de otra manera. Los tenemos muy cerca, son nuestros vecinos. Y tenemos que dejar de mirar siempre en clave de guerras, enfermedades o movimientos migratorios y mirar a África de una manera más, no digo optimista, pero sí realista, ¿no? Como un continente que desde luego creemos que yo creo personalmente que va a contar mucho en el futuro.
Pues muchísimas gracias. Y creo que hemos tenido una conversación muy fresca y creo que hemos cubierto el tema casi por completo. Aunque no sé si nos hemos dejado algo. No, nos hemos dejado miles de cosas, pero hemos cubierto mucho. Regresaremos el día 13 de marzo con un tema vinculado. Mestizaje, integración, migraciones, exclusión, los problemas causados en los países que emiten, en los países que reciben, por las migraciones y los procesos de mezcla y de, digamos, fertilización cruzada, con un profesor bien conocido, Joaquín Arango, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y que es un experto en estos temas. Pues muchas gracias por acompañarnos y nos veremos de nuevo el día 13 de marzo a las 12:30 de la mañana, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.